y la otra clase que es alimentación del preescolar, escolar y adolescente. Entonces vamos avanzando. Vamos avanzando entonces. Esto como una declaración genérica. Brindar las oportunidades para un crecimiento y desarrollo adecuado a un niño, es quizá el legado más importante que se puede ofrecer a la humanidad. Lo leo textualmente porque es importante que ustedes graben esto. El desarrollo, ¿no?, de nuestros niños en los primeros años de vida es importante, pues que en estos años son la base para la formación de un ser humano con todo su potencial, posibilidades de volverse un ciudadano con mayor poder de resolución, con mayores capacidades para afrontar los diversos retos en su transcurrir diario, ¿no? Tanto como ser humano en sí, como trabajador, profesional o no profesional en la vida. Entonces, esta responsabilidad que tenemos los médicos para, en ese sentido, ¿no? No solo hablando de pediatras, en mi caso, sino como médico. Ya como médico general o médico cirujano, van a haber niños, todos pacientes de diferentes edades, de ambos sexos, con diferentes patologías. Dentro de los niños es importante conocer, saber, ¿no? Porque evaluamos, valoramos la importancia de atender adecuadamente a nuestros niños en sus primeros años de vida. Entonces vamos a recordar lo que dijimos ayer sobre el crecimiento, ese proceso de incremento de la masa de un ser vivo. Hay dos mecanismos por los cuales se produce: hipertrofia e hiperplasia celular, ¿no? Los cambios en las dimensiones corporales, peso, talla, perímetro encefálico, entre otros, pliegues cutáneos, ¿no? Los cambios en estas dimensiones son un reflejo, pues, de la salud, bienestar de los individuos y de la población donde viven esos individuos, ¿no? Y desarrollo, el proceso por el cual se logra mayor capacidad funcional de los sistemas, o proceso de adquisición de niveles cada vez más complejos de coordinación y conductas. Es decir, el logro de habilidades cada vez mayor, ¿no?, conforme va creciendo el niño. Eso es el desarrollo. Ambos procesos, ¿no?, tienen una serie de factores que los determinan y que los condicionan, ¿no? Desde la parte genética, ¿no? Desde la parte genética, que no define todo, ¿no? Puede tener una influencia, como el aspecto nutricional, ¿no? La situación de salud, que el niño se mantenga sano, ¿no? Hemos visto el caso ejemplificador de ayer, un niño con diarreas que llega anemia y por tanto apatía, y si es un niño mucho más grande va a tener dificultad, pues, en su rendimiento escolar, en fin, ¿no? Y esto es crónico, llegará a la vida adulta con limitaciones para enfrentar a los retos. Entonces, aquí esa es una parte referido al mismo ser humano, pero también es a su entorno. Y esto tiene que ver, ¿no?, para una buena nutrición, si
si llegan alimentos o no, y qué tipo de alimentos, ¿no? Tendrá que ver con agricultura, tendrá que ver con distribución de alimentos, comercio, ¿no es cierto? Educación también, para ver, utiliza adecuados alimentos o no, esa familia, esa mamá para preparar los alimentos de ese niño. Economía, por cierto que sí, salario mínimo es el adecuado, con eso hay suficiente para la canasta familiar, no es suficiente, ¿no? Educación en planificación familiar, 2 hijos máximo, tan que buscan completar un equipo de fútbol, a veces no en ciertos lugares. Y todo esto es importante, es la interrelación de los diferentes sectores, donde tiene que ver individuo, familia, comunidad y el Estado, con sus diversas instituciones. Protección, leyes que se cumplan, protección del niño, protección de la mamá, protección de la mujer, ¿no? Entonces, la mujer que cuida al niño, ¿no? Protección a la embarazada. Estuvo o no estuvo embarazada esa señora que está en las noticias en este momento, bueno, que acapara ¿no? Noticias. Todas estas eh, eh, niveles tienen que ver con el crecimiento, desarrollo de un niño, al final con su salud. Hay factores de riesgo biológico y ambientales. Los biológicos son eventos pre, peri y postnatales y que pueden generar una serie de problemas después, ¿no? En el desarrollo. La verbigracia, la prematuridad, la asfixia neonatal, ¿no? Si es severa, como de razón, que haya enfermedades como encefalitis, meningitis, que pueden deteriorar el sistema nervioso central, el cerebro, y si alcanzó un grado de desarrollo, deteriorarlo y hacerlo regresionar, ¿no? Y si es en la etapa neonatal, pues de repente ya deja secuelas para posterior crecimiento y para su posterior desarrollo. Y en riesgos ambientales, ya dijimos, condiciones precarias de salud, no solo educación en salud por parte de la familia, sino condiciones precarias. Centro de salud en Incahuasi no tiene, pues el laboratorio, lo decíamos ayer, ejemplo, lo que tienen que hacer referir a los pacientes, a veces no quieren venir, no tengo familia en Chiclayo, ¿cómo lo atendemos? Entonces, y esto ha desnudado, pues, en su totalidad la pandemia, cuánto de déficit, y en las mismas ciudades, ¿no? Están usando solo oxígeno al 90 y tanto por ciento y no de 70% conforme, ¿no? Conforme es la norma internacional. ¿Por qué? Porque las mafias ahí, pues para el negocio, no, 70 no, solamente de acá hay 3 que distribuían. Todo esto tiene que ver. Entonces, falta de recursos económicos, ya lo dije, sociales, que no se cumplen, pues las leyes, ¿no? No se cumplen. Hay leyes de protección, pero que no, y que no las hacen cumplir adecuadamente para nuestras autoridades educacionales, estrés familiar, prácticas inadecuadas del cuidado y de educación. Repitiendo un poco lo que hemos dicho. Bueno, el crecimiento y desarrollo, dijimos también, es un proceso continuo, dinámico, están imbricados, son diferentes, pero están imbricados y uno depende del otro, definitivamente. Tiene etapas del crecimiento en las cuales, el desarrollo en los cuales se acelera y otros en los cuales se desacelera y que están perfectamente definidos, ¿no? Por ejemplo, el estirón puberal, ¿no? En la pubertad, más o menos entre los 12 años, de 12 a 13 en las mujeres, entre 13 14 en los varones, ¿no? El estirón puberal. Desarrollan los caracteres sexuales secundarios en las mujeres un poco antes, ¿no? Que el varón. Ahí los factores, como mencionado en otra diapositiva, acá, ¿no? El crecimiento, el desarrollo, factores genéticos, factores hormonales, enfermedades, socioeconómicos, digamos, todos los factores sociales, económicos. Y en la parte inferior, bueno, es la relación que tiene que ver las hormonas con el crecimiento, que si estas también están en déficit o en exceso, podemos tener, ¿no? Tallas bajas, podemos tener acromegalia, en fin.
o diferentes manifestaciones que alteren, ¿no? Síndrome de Turner, en los congénitos, ¿no? Los problemas genéticos, ¿no? El síndrome de Down, que produce. Bien, después de esta introducción, entonces, ¿cómo nos damos cuenta que está creciendo bien un niño? Indudablemente, haciendo su valoración, haciendo la evaluación, ¿no? Del crecimiento. Como introducción a lo que vamos a ver después, peso, talla, pongo esta tablita para que ustedes la tengan en bolsillo, la reproduzcan chiquita nomás en bolsillo, porque es una tabla que les va a ayudar. Si es que no la memorizan, de repente alguien de ustedes o alguno de ustedes lo memorizan todo, ¿no? O si no, su tablita. Muy bien, voy a ver niño, a ver cómo está. Está en estas, sobre todo de recién nacidos al primer año, hasta el segundo año de vida, ¿no? El segundo año de vida. Entonces son unas relaciones prácticas. En cuanto, por ejemplo, a peso. A los 5 meses, un niño que nació, hablando de niños que nació a término, por cierto, ¿no es cierto? Idealmente sus 40 semanas. A los 5 meses duplican el peso de nacimiento. A los 12 meses triplican el peso de nacimiento. Y a los 24 meses cuadriplican el peso de nacimiento. Fácil de recordar, ¿no? Si el promedio de peso, ¿no? Si el peso, por decir, fue 3 kilos, ¿no? A los 5 meses debe estar en 6. A los 12 meses, 9 kilos, ¿no? Triplicar el peso de nacimiento. Y a los 24 meses, 12 kilos, ¿no? 24 kilos, 12. A los 24 meses, 12 kilos. 3 por 4, 12. Bien, la talla. En el primer trimestre aumenta 9 centímetros. Segundo trimestre, 7. En el tercer trimestre, 5 centímetros. En el cuarto trimestre, 3 a 4 centímetros. Eso era el del primer año, ¿no? Pues más o menos al año aumenta 25 centímetros. Que si nosotros decimos que un niño a término tiene como promedio de talla 50 centímetros, entonces para el año debe aumentar 25 centímetros, es el 50% de su talla al nacer. El segundo año aumenta más o menos 12 centímetros, 12, 12.5, más o menos un 25% de la talla al nacer en el segundo año, durante el segundo año de vida. No es tan acelerado el crecimiento como en el primer año, ¿no? Ahí hay una desaceleración después del primer año. Por tanto, aumenta solo la mitad de lo que aumentó desde el nacimiento hasta el año de edad. Bien, en cuanto al perímetro cefálico, en el primer trimestre aumenta 2 centímetros por mes. Segundo trimestre, 1 centímetro por mes. Y después de los 6 meses, medio centímetro por mes. Fácil de recordar también, ¿no es cierto? Pero nosotros evaluar sin tener la tabla a la mano, decimos, a ver, este niño nació con 35 de promedio y a los 2 meses tiene 39, 38. A ver, 38 estará bien. Aumentó en el primer mes 12, segundo mes 1 centímetro. Bueno, está dentro de lo aceptable. Depende de ser 39, ¿no? En el segundo trimestre ya es 1 centímetro por mes. En relación al peso del cerebro adulto, esto es importante también. A los 6 meses tiene ya el 50% del peso del cerebro. Al año de edad, a los 12 meses, ya pesa el 60% de lo que pesa un cerebro adulto. A los 18 meses, el 75% de lo que pesa el cerebro adulto. Y para los 24 meses, para los 2 años, se dice que más o menos el 80% del peso del cerebro adulto. O sea, que creció, yo digo, de 5 dedos, si cada dedo es 20%, cuando les explico a las mamás, durante los 2 años crece 4 dedos, el 80%. Y de ahí para adelante, solo el 20%. Y por eso es importante que la lactancia materna sea mínima hasta los 2 años, por lo que hemos visto en su composición en las clases anteriores, ¿no? De los ácidos
importantes, entre otras sustancias que tiene leche materna para el crecimiento adecuado del cerebro, ¿no? Del cerebro. Por eso, mínimo debe darse hasta los 2 años, para que el cerebro crezca bien, llegue a ese 80% del peso del tamaño del cerebro adulto. Ustedes verán que de ahí para adelante solo el 20% de adquisición para llegar al peso de un cerebro adulto. Importante entonces la alimentación, el que no se enferme el niño, cuidar su salud durante los 2 primeros años de vida. Pero no solo los 2 primeros años, por cierto, durante toda la vida hay que cuidar la salud en la medida que se pueda. En la medida que los factores determinantes sean favorables, ¿no? Y dentro de ellos, la sociedad, el Estado, ¿no? Las familias, en lo más íntimo, la familia y el propio ser humano, en la medida que tenga conocimiento de cuidar la salud y que debemos propender a ello. En cuanto a métodos de evaluación del crecimiento y por tanto del estado nutricional, dijimos ayer, hay el método clínico, método antropométrico, el método a través de la alimentación, de lo que ingieres, el método bioquímico y algunos dicen incluso hasta inmunológico, ¿no? Inmunológico. Pero los 4 primeros, les decía, el método clínico significa hacer la historia clínica y bien hecha de nuestro paciente, en toda su extensión y en todas las partes que implica la historia clínica, ¿no? En especial las 2 primeras, una buena anamnesis, un buen examen físico, ¿no? Para detectar los problemas, diagnóstico probable, diagnósticos presuntivos diferenciales, ¿no? Entonces, sin embargo, les decía que el método clínico para detectar, observar, ¿no? Si vamos a parte de lo que es el examen, la observación, signos clínicos que nos digan afectación, ¿no? Del estado de salud, del estado nutricional, tendría que ser ya cuando hay déficit severo y no cuando hay déficit moderado o leve. Sin embargo, en todo caso, debemos hacer pues la historia clínica, para que abordemos a nuestro niño para investigar normalidad o patologías, hacer una buena historia clínica. Pero va a permitir sacar las conclusiones y de acuerdo a ello solicitar pues nuestros exámenes que nos ayuden a precisar diagnósticos si es necesario o simplemente con el ejercicio clínico, el ojo, el oído, ¿no? La palpación, la observación y el oído y la auscultación nos van a permitir precisar esto. Sin embargo, ese bien. Entonces, aquí algunos signos clínicos, por ejemplo, de alteración del estado nutricional, pero que ya son tardíos, se presentan en los tipos clínicos de nutrición marasmo Kwashiorkor o en la combinación de ambos, ¿no? Pues es un niño con cara en luna llena por el edema, ¿no? Debido a la hipoproteinemia. Entonces, el cabello quebradizo o que se desprende fácilmente, o el signo de la bandera, una parte negra, otra parte clara, otra parte negra, ¿no? Como si fueran franjas de la bandera, que hay anquilosis, ¿no? Las lesiones en las comisuras labiales por déficit de vitamina, de complejo B, ¿no? El arco corneal, ¿no? Ver a nivel de vista que hay manchas de Vitor, ¿no? Que por falta de vitamina A, xeroftalmía, ¿no? Córnea seca, y que en algunos casos severos puede llegar incluso hasta ulceración de córnea y perforación como enucleación espontánea del ojo y pérdida de la visión. Recuerdo un caso que tuvimos, un niño desnutrido severo, que nos envían de Ferreñafe a las Mercedes, había perdido un ojo y el otro a punto de perderlo. Al final se quedó cieguito, no falleció, recuperamos su estado nutricional, pero perdió sus 2 vistas. No se le ha dicho, no, la vitamina A es un tratamiento de urgencia cuando estamos frente a un desnutrido severo, ¿no? Si tolera la vía oral, inmediatamente administra vitamina A.
Bueno, la lengua, ¿no?, roja, aframbuesada, en el déficit de niacina. Ya vimos aquí también el edema pretibial, que descartando el edema de otros orígenes, renal, cardíaco, entre otros, decimos este es y generalmente es bilateral, ¿no? Generalmente bilateral, el edema. Bueno, que haya hepatomegalia, hipotrofia o atrofia muscular, ¿no?, como en estos niños. La palidez palmar de las que le hablaba también ayer, como signo para ver si hay anemia, ¿no? Y dependiendo del tipo de palidez palmar, para ver si es anemia leve o moderada o anemia severa. Pero estos signos son tardíos, vuelvo a repetir, y no vamos a esperar pues llegar a esto para hacer recién diagnóstico, y cuando ya de repente este niño no lo vamos a recuperar en su totalidad y ya queda con secuelas por la desnutrición severa. Que se va a afectar su cerebro, pues también se afectan las neuronas, ¿no es cierto? Y todas las células de nuestra economía corporal. Entonces, la antropometría como método, ya repito, es el método más sencillo, más fácil de realizar y menos costoso, al alcance en los lugares más alejados de nuestro país, ¿no? Que lo podemos hacer. ¿Qué utilizamos nosotros para qué medidas antropométricas? Peso, talla. También hacemos circunferencia cefálica para ver cómo va el crecimiento del cerebro. Y además, cuando se necesita valoraciones para precisar bien, podemos utilizar las circunferencias, los pliegues grasos, ¿no?, los pliegues cutáneos. Por cierto que estas medidas antropométricas, como ya después para hacer valoración nutricional y de relacionarlas con la edad y el sexo. Aquí tenemos pues, las medidas antropométricas, peso, talla, pliegues cutáneos, ¿no? Peso es una medida mucho más fácil de obtener con relación a la talla. Si ahora para la talla se necesitan 2 personas para tomarla adecuadamente, ¿no? Recordamos que el peso no necesariamente tiene que hacerse hasta los 2 años en balanza, sentadito o echado, el niño o la niña. Puede ser parado ya si ya se para, ¿no? A diferencia de la talla, que sí tiene que ser hasta los 2 años en decúbito, en su infantómetro. Y a partir de los 2 años podemos utilizar el tallímetro, niño de pie, paradito, ¿no es cierto? Porque no van a ser igual las medidas, ¿no?, cuando está echado que cuando está. Y por tanto no va a ser también factible que los datos que nos den las tablas, las cuales vamos a comparar para sacar una conclusión adecuada. Entonces, las medidas antropométricas. Y para ello tenemos pues tablas, ¿no?, de comparación. Estamos viendo tablas, la rosada para niñas, celeste para niños. En este caso son tablas del CDC, ¿no?, de los CDC que hay en el Perú, en los diferentes países de Estados Unidos, ¿no?, que son los Centros de Control de Enfermedades, ¿no?, de epidemiología. Elementos esenciales pues para la práctica pediátrica, ¿no? Y tenemos de la Organización Mundial de la Salud, en este caso es peso para la longitud, ¿no?, la cual se interrelacionan las 2 medidas antropométricas para ver si este niño está adecuado o tiene malnutrición por exceso o malnutrición por déficit, sea sobrepeso, obesidad, o si tienen desnutrición. Y si es desnutrición de primero, segundo o tercer grado, que en otros términos es leve, moderado o severo. ¿Está? Tabla de CDC, no voy a entrar en mayores detalles, ¿no? Entonces, hay estándares pues, de crecimiento infantil, ¿no? Los que más usamos son los de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, pues en percentiles o en desviaciones estándar, siendo lo ideal el percentil 50, que equivale, en el caso de las desviaciones estándar, equivale a la mediana, ¿no?, a la mediana. Siendo lo normal, según sea peso, talla, no tiene sus extremos, ¿no? Peso, percentil 10 a 90, talla percentil 97 a 3 a 97.
Entonces, debemos tener pues los estándares, ¿no? Porque esto se ha hecho en ciertas poblaciones. Pues dice que todos los seres humanos tienen el potencial de crecer adecuadamente y por tanto estos patrones son patrones importantes y fidedignos para comparar si nuestros niños están yendo bien, ¿no? Si se cumplen todos los factores para el crecimiento, estas tablas pueden servir aquí en Chiclayo, en Piura, en Huarmaca, mi tierra, en Chota, en Jaén, para hablar de lo más cercano, sirven en Cusco y sirven también para otros países, ¿no? Sirven para otros países como los nuestros, ¿no? Lógico que en algunos países tienen sus propias tablas. Aquí hubo un ensayo de tener algunas tablas, ya no se las ve, pero nos regimos por las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, entonces para hacer la evaluación del crecimiento y del estado nutricional se utilizan los índices, ¿no? Hemos visto, en los cuales se relacionan, vuelvo a repetir, peso, talla, edad, sexo, ¿no? Los índices antropométricos, peso para la edad, ¿no? Peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla y el índice de masa corporal, ¿no? El índice de masa corporal. Estos se aplican a partir del mes de edad. Antes del mes de edad, hasta las 28 semanas, hablamos de neonato y nos referimos siempre seguimos hablando de pequeño, adecuado, grande para la edad gestacional. Hablamos de niño de bajo peso, un niño peso normal o niño macrosómico, ¿no? Entonces, diferentes formas de catalogar al niño recién nacido. No se aplica esto, sino después del mes de edad. Entonces, quedamos en eso, pregunta de examen, por si acaso. A partir de qué edad se aplican ya la valoración nutricional por antropometría con los índices antropométricos. Pues decía peso para la talla. Bueno, y retornando y recordando, el peso para la edad, hablando en desnutrición, nos dice solamente desnutrición. No nos especifica si es aguda o crónica. Y esta tiene una tabla de valoración que es de Federico Gómez, ¿no? La clasificación de Federico Gómez. Talla para la edad, si está en desmedro, en menos en déficit, decimos que valora desnutrición crónica. Porque para que la talla se detenga, tiene que ha pasado buen tiempo, varios eventos han sucedido para que no crezca linealmente un niño o una niña. Entonces, desnutrición crónica. Peso para la talla. El interrelacionar, ahora ya no con la edad, sino estas dos medidas antropométricas, nos dirá si hay desnutrición aguda o si es en exceso, si hay sobrepeso u obesidad. Y el índice de masa corporal para la edad, que también nos va a decir si hay déficit, ¿no es cierto? O si hay exceso, sobrepeso, obesidad, con sus clasificaciones, según las tablas que manejemos. Y que ustedes ayer les pusieron, el índice de masa corporal es un cociente entre el peso en kilogramos sobre la talla en metros al cuadrado, ¿no? Y eso nos da un valor que nosotros vamos a las tablas para ver cómo se ubica en su estado nutricional nuestro niño, ¿no? Que es a partir de los 5 años de edad. Aunque digo lo que dije ayer, algunos autores van a leer que dicen a partir de los 6 años, pero a partir de los 5 años se puede. Entonces el peso, para analizar peso, pues normalmente se utilizan percentiles, ¿no? El peso para la edad. Y hay para niños y niñas. Y también hay percentiles de peso para la talla. ¿Sí? Percentiles de peso para la talla. Entonces, en estas valoraciones, ¿no? Estos índices en los cuales se utiliza el peso, ¿no? Se consideran normales, como ya dije, los percentiles que estén entre 10 y 90. ¿No? Entonces, los percentiles
por debajo de 10, bajo peso para su edad o para su talla, o sea, bajo peso para su talla o para su edad, según lo que se interrelaciona. Y por lo que se encuentra por encima del percentil 90, con peso elevado para su edad, y iremos viendo ya pues sobrepeso, obesidad, ya con la talla se utiliza relacionándola con la edad, ¿no es cierto? Ya dijimos, normales o típicos aquellos que se encuentran entre los percentiles 3 y 97. Talla baja, los que estén por debajo del percentil 3, talla elevada, aquellos que estén por encima del percentil 97. Y en caso de utilizar desviaciones estándar o puntuaciones Z, lo normal estará pues más o menos 2 desviaciones estándar. El índice de masa corporal, ya lo dijimos, está el cociente entre peso en kilogramos sobre talla en metros al cuadrado, ¿no? O sobre el cuadrado de la talla. Esto se recomienda hacer una valoración anual o cada 2 años, ¿no? Con este índice de masa corporal para la edad. Y ahí tienen la tabla de clasificación que ayer también la mostramos, ¿no? Bien, de igual manera esa tablita que también mostraron en su seminario, que ya no necesitamos hacer operaciones, sino interrelacionamos nomás el peso con la talla y nos ubicamos. Si estamos en el verde, está dentro de la normalidad, ¿no? Peso ideal. Si está en el amarillo, sobrepeso. Si está en el siguiente, marrón claro, obesidad grado 1, marrón un poquito más oscuro, grado 2, o si está en el guinda, obesidad, ¿no? Mórbida. Obesidad mórbida. Y de igual manera, si estamos en el celeste bajo peso, entre celeste y azul, tenemos bajo peso grave. Y si está en el azul, ¿no? La yin, bajo peso muy grave. Entonces nos ayuda esta tablita sin hacer operaciones a identificar a nuestros niños, correlacionando, ¿no? El peso con la talla, con la altura. Bueno, pues decíamos que aparte del peso, la talla, ¿no? Hay los pliegues cutáneos, pueden utilizarse según necesidad para hacer ya valoraciones individuales más precisas. No voy a entrar en mayor detalle. Nunca he utilizado en mis años de pediatra, excepto una vez, usamos la circunferencia braquial en una comunidad donde no tenían ni balanza, ni tallímetros para los niños, ¿no? Entonces, tomamos con cinta métrica, que habíamos llevado cinta métrica, la circunferencia braquial, y en los niños que estaban con menos del valor normal, ya una campaña que ya no la hicimos nosotros, el equipo con el que fuimos a este lugar, fue otro equipo llevando tallímetro y llevando balanza para pesarlo, tallarlo y hacerle ya la valoración según Waterloo, ¿no? Para ver si niños o están normal, o están desnutridos, o están con sobrepeso o obesidad. ¿Ya? La circunferencia de la muñeca, circunferencia braquial. Tenemos circunferencia de la cadera, la cintura escapular, perdón, la cintura, ¿no? La cintura pelviana, Bien, algunas mediciones, como decía, específicas para ciertos casos en que requiera hacer estas evaluaciones. Entonces, entramos a lo que ustedes hicieron ayer también. Muy bien. Entonces, repetimos ahí, peso, talla, ¿no? Relacionando peso para la talla,
peso para la edad, talla para la edad, índice de masa corporal para la edad, ¿no? Y la composición corporal, los perímetros braquiales, los pliegues bicipital, tricipital, subescapular. Y la edad indudablemente es importante, ¿no? Tenemos la evaluación longitudinal, ¿no? Relacionando peso para la talla y talla para la edad. Y también tenemos la maduración física, ¿no? Se valora con la maduración ósea mediante una radiografía de muñeca y la maduración biológica con Tanner, ¿no? El Tanner, tanto para varones como para mujeres. Ahí tenemos un ejemplo. Ayer hicieron, pero vamos a repetirlo y esto es lo más importante. Con esto terminamos esta parte de la clase. Entonces, se trata de un lactante varón de 10 meses, con peso de 6.5 kilogramos y una talla de 71 centímetros. Entonces, vamos a calcular el índice peso-edad, que nos va a decir si está normal o hay desnutrición de forma global, ¿no? De forma global. Entonces, la fórmula es que en el numerador va el peso real, en el denominador el peso ideal para ese niño o niña en el percentil 50 o en la mediana, si es con desviaciones estándar, y se multiplica por 100 porque le vamos a dar el porcentaje, ¿no? Si está en el 100% o cuánto se aleja del 100%, que es lo ideal, ¿cierto? Entonces 6.5 entre 9.2 que se ha calculado y que se calcula de la siguiente manera. Vamos a ver aquí. Ahí está la tablita. Como es un niño, ¿no? Estamos usando percentiles. Donde está la flecha está relacionando 10 meses con el peso, ¿no? Con el peso ideal en el percentil 50, que es 9.2. De ahí está sacando. Entonces, 10 meses. Subimos hacia arriba y donde está la línea verde, que es el percentil 50 o la mediana, tomamos el dato para el numerador. En este caso es 9.2. Entonces, regresamos. 9.2 por 100 nos da 70.6%. Si nosotros nos vamos a las tablas, en este caso de Federico Gómez, vamos a ubicar a este niño que tiene una desnutrición moderada, pero solo en términos, ahí tenemos, perdón, vamos a regresar, fue 70.6, ¿no es cierto? Entonces hay un déficit de 30.6. Vamos entonces a Federico Gómez, la clasificación de Federico Gómez, y si el déficit es 30.6%, nos ubicamos que está con desnutrición de segundo grado o moderada. Aquí está entre 25 al 39% de déficit de peso, ¿no? Con relación al percentil 50, es segundo grado o desnutrición moderada. Del 10 al 24% es desnutrición de primer grado y mayor al 40% desnutrición de tercer grado o severa. Entonces, regresamos, hemos utilizado. Ahora vamos a ver ya talla para la edad, ¿no? Para decir si está normal, está con talla alta o está con desnutrición crónica, ¿no? Desnutrición crónica. Igual es acá en el numerador la talla real del niño, la talla actual, sobre la talla ideal en el percentil 50 y siempre multiplicado por 100. Entonces, talla era 71, buscando en la tabla para 10 meses, entonces subimos, vamos a la línea verde y buscamos cuánto es la talla ideal para 10 meses. 71, 72, 73 centímetros. Entonces, eso va a ir en el 73.2 le han puesto, en el denominador. Entonces, la talla del niño que nos dijeron 71, la talla ideal para esa edad 10 meses, 73.2 multiplicado por 100,
y nos sale 96.9. Hay un déficit de 4.1, ¿no? 4.1%. Vamos a la, aquí sí tenemos que ir ya a la clasificación a la tablita de Waterloo. Está en el 96, ¿no es cierto? Y si está entre el 90 al 110%, es normal. Entonces, como está en 96.9, este niño, en cuanto a talla, está normal. Aquí, ¿no? Perdón, estamos acá en talla paralelidad. Yo estaba viendo peso, talla paralelidad. Lo normal es entre el 95 a 110. Como está en 96.9, está dentro de ese rango de normalidad. Entonces, aquí la variación es en 5. Si está menor de 95 a 90, desnutrición crónica leve. Menor de 90 a 85, desnutrición crónica moderada. Y menor de 85, desnutrición crónica severa. Desnutrición crónica severa. Entonces, nuestro niño está en 96, está con talla paralelidad normal, entonces no hay desnutrición crónica. Vamos a ver si esa desnutrición global que nos decía Federico Gómez se corrobora y está en desnutrición aguda. Para eso, vamos a la interrelación de las dos medidas antropométricas, peso-talla, ¿no? Y nuevamente en el numerador va el peso actual, el peso real del niño, y en el denominador irá el peso ideal para esa talla, para la talla actual del niño en el percentil 50. Entonces nos vamos a la tabla, ¿no? Vamos a la tabla, buscamos la talla del niño era 71, ¿no es cierto? 71.2. 71.2. Aquí está. Subimos en esa talla y vemos en la línea verde cuál es el peso que le corresponde, ¿no? Para esa talla. Entonces aquí es 8. Perdón. 8.9. Vamos a ver cómo lo con 8.9. 8.6. 8.6. Entonces, en el numerador, el 6.5 que es el peso. En el denominador, el peso, ¿no? En el percentil 50 para la talla que tiene el niño. Ya lo vimos. Multiplicado por 100 y nos da 75.5. Y se ha catalogado como desnutrición aguda moderada. Vamos a ver, vamos a nuestra tabla de Waterloo, ¿no? Entonces, estamos en peso para la talla. Se encuentra en este rango, ¿no es cierto? Entre menos de 80 a 70. Menos de 80 a 70. Por tanto, desnutrición aguda moderada, tal como lo han colocado en el ejercicio. Entonces, es la forma de hacer, eso es lo que van a hacer, o lo que se hacía. No sé cómo serán los establecimientos de salud periféricos, pero en hospitales, si les toca en algún momento ser internado en un hospital, tienen que hacer a cada paciente que se hospitaliza este tipo de valoración antropométrica. Los 3 índices antropométricos: peso para la edad, talla para la edad y peso para la talla. Y si es mayor de 5 años, también índice de masa corporal, además de esa valoración. Entonces aquí tienen Waterloo, ¿no? Waterloo. Y cuando estamos en exceso, tenemos que sobrepeso es cuando es mayor de 110 a 120% y mayor de 120% obesidad. Obesidad. Bien, es un ejemplo que hemos hecho. Ya no vamos a entrar en mayores detalles. Y hablar algo de la pubertad, ¿no? Algo de la pubertad, del crecimiento, la adolescencia. Decíamos que no es
en las mismas edades, el estirón puberal, el crecimiento puberal, ese pico que se eleva, siendo unos 18 a 24 meses antes en las mujeres con relación a los varones, ¿no? Y también en las mujercitas, si veamos el Tanner, ¿no? También vamos a ver que las mujeres maduran mucho más temprano que los varones. Tenemos las tablas aquí, en las cuales nos muestra el estirón puberal en niñas, rosadito en niñas. Ponemos la tabla para varoncitos, el estirón puberal. Y como verán ustedes aquí, el estirón puberal está más o menos en promedio de los 14 años. Eso decía, entre los 13 a los 14 y algo más, el estirón puberal en varones. Y en mujercitas, está entre los 12 a 13 años, ¿no? Entre los 12 a 13 años. 12 a 13 años. El peso, bueno, hablando de talla y peso, se incrementan a gran velocidad durante este pico de crecimiento. Ambas vías antropométricas, ¿no? La composición corporal también difiere en relación a varones con mujeres, ¿no? En mujeres incrementa la grasa, ¿no? Mayormente la grasa, en varones más el tejido muscular. Tenemos la maduración física, ya dijimos, a través de evaluar la edad ósea, ¿no? Que luego se correlaciona con la edad cronológica, si van a ir de la mano, y eso es como una radiografía de mano y muñeca izquierda, ¿no? Y hay atlas para lograr, para identificar y dar el informe de esa radiografía, si hay retraso, está adecuado, ¿no? O hay un adelanto en el crecimiento físico. Bueno, en el desarrollo puberal, entonces hay que ver los estadios de Tanner, tanto en la mujer como en el varón. En la mujer se evalúa el crecimiento mamario y también del vello pubiano, ¿no? El vello pubiano. Tiene 5 estadios, ¿no? Siendo el estadio quinto ya el tamaño de la mama adulta, ¿no? Y el estadio 1, que es pues solamente ver la mamila, ¿no? El pezón, solamente el pezón. Y en varoncitos se evalúa el vello pubiano y también el crecimiento testicular y del pene, ¿no? Estos los estadios de Tanner. Y también hay 5 estadios. El estadio 1 en el niño, ¿no? Y el estadio 5 que ya es el del adulto, ¿no? El del adulto. Bien, van a tener una clase en la cual van a ver específicamente y más detenidamente los estadios de Tanner, ¿no? Tanto en la mujer como en el varón. Tener una clase, eso no me han dado mucho, solamente para su información. Bien. Gracias por la atención en esta primera clase. Hemos pasado unos minutitos, 2 minutos de lo que nos corresponde. Un respirito, un respiro. Levántense de sus asientos. Tomen un poquito de agüita para luego. Por cierto, aquí estas diapositivas se las voy a pasar. Hay muchas cosas más que siguen a continuación que hablan sobre el desarrollo, ¿no? Sobre el desarrollo que no es motivo de esta clase. Entonces, ¿de repente alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por favor, les pido que prendan, les dije al inicio, prendan sus cámaras. ¿No prendieron sus cámaras? Pues sí, me están escuchando, ¿no? Prendan sus cámaras. A ver, primero, Freddy Mejía. Muy bien. Freddy Ronald. Está con frío, Ronald. Está con la Jorge Chávez.
El Polo Jorge Chávez. Muy bien. A ver, solo Freddy y el resto no prenden sus cámaras. ¿Están o no están? Ahí está. Para conocerle bien su cara, pues, porque en la práctica solo lo vemos, mayoría con la mascarilla. La próxima práctica va a ser que todos saquen la mascarilla para verlos sin mascarilla. Muy bien, Luis Mundaca. Pérez Díaz, ¿no? Iván Enrique. Madeline. Terán Barbosa. Hola, Madeline. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sonriente, Madeline. Muy bien. Ganado Alianza. ¿Ah? Y porque la OEA lo apoyaba, presidente. ¿Ah? Muy bien. Rovira. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Un gusto verles. A ver, sigan prendiendo sus cámaras, jóvenes. No tengan temor. Yo sé clase es alimentación del preescolar, escolar y adolescente. El objetivo es ver algunos cambios que se producen en cada una de estas edades, de qué edad a qué edad comprende, y los requerimientos nutricionales, ¿no? Cada edad. Entonces, iniciamos con la edad preescolar. De la edad preescolar ya pasamos la edad del lactante, que va desde los, ¿no? Hasta los 2 años. Entonces decimos edad preescolar de 2 a 6 años. Esta etapa es importante porque se establecen las preferencias y también las aversiones a los alimentos. Y pues influye mucho aquí las costumbres familiares. Esta etapa es una etapa de formación del gusto alimentario. O sea, le da más salado, le da más dulce, en fin, se adapta a esas circunstancias de niño. Sin embargo, debemos decir por recomendación de salud general, poca sal, poca azúcar, los principales condimentos, ¿no? No mucho ají. Yo particularmente no recomiendo ají, a pesar que tiene vitamina C. Pero hay algunos, pues, que gozan con su sufrimiento. Comen ají, que se ponen rojos, están ahí, ¿no? Bordean el masoquismo, ¿no? Gozan con su sufrimiento, comiendo ají, exageración, ¿cierto? Es bueno de repente un poquito, o ají que no pique, ¿no? Que tiene vitamina C, tiene vitamina A, ¿no? Para eso aporte de esas vitaminas, ¿sí? Que llegue que nos ocasione dolor tipo ardor, ¿no? En esta etapa, el niño come en función de lo que ve comer a los mayores, ¿no? En esta etapa, la familia, lo primero, y el pediatra o el médico en los lugares donde no hay pediatra, deben contribuir a establecer hábitos alimentarios adecuados, beneficiosos para la salud del niño y desde ya sembrar las bases de su futura alimentación. En esta etapa preescolar. Las costumbres que se instauren en esta etapa, difícil de cambiarlas después, ¿no? Entonces, el objetivo prioritario de esta edad es tratar de educar a niños con hábitos dietéticos adecuados, estilo de vida saludable, como en todas las demás etapas, ¿no? Pero esta es la base para las demás, para una buena alimentación. Entonces, si seguimos esa norma, si seguimos eso que hemos dicho, utilizaremos pues los alimentos frescos de diversa procedencia. Tenemos las carnes, los lácteos, los huevos, ¿no? Dan proteínas, los lácteos que dan proteínas, dan grasas, dan vitaminas. Tendremos las carnes de pescado, las carnes rojas, los mariscos, ¿no? Tendremos las frutas, ¿no? Las verduras. Entonces, por acá cereales también, ¿no? Menestras, cereales, menestras. Ahí están las harinas, el pan, ¿no? Frijoles, que combinándolos todos adecuadamente, daremos una buena alimentación y por tanto una buena nutrición. Pero no, pues no le enseñemos a llevarlo a Real Plaza, al mall ahora, y hamburguesita, papa light, papa frita, nuggets, y hechos, no sé,
con qué tipo de pollos por ahí, con qué tipo de carnes. Las hamburguesas son de cartón, ¿no? Entonces, no acostumbrar a chatarra, pues, ¿no? No acostumbrar a chatarra, sino a alimentos naturales, ¿no? Y los que hay en la región. En esta etapa se produce una desaceleración del crecimiento. La talla aumenta 12 centímetros en el segundo año, y entre 8 y 9 centímetros el tercer año, y después del tercer año aumentará pues 5 a 7 centímetros, ¿no? 5 a 7 centímetros. ¿No? 5 a 7 centímetros. El peso aumenta más o menos entre 2 a 2.5 kilos por año. Existe una reducción de las necesidades nutritivas y del apetito. El apetito como que disminuye, pero es algo fisiológico. Esto puede llevar a errónea interpretación de la familia, como que no quiere comer, se comía más, antes, ¿no? Antes de los 2 años comía bastante, o después del segundo año, por ahí para el tercero o cuarto año ya come menos. ¿Por qué? Y si lo comparan con el vecino que tiene sobrepeso, quieren verlo como a ese niño, o incluso obeso como al vecino o otro de la familia. Y no van a comparar y no van viendo su curva de crecimiento que está yendo dentro de lo normal. Entonces, es un signo fisiológico esa disminución del apetito, que hay que tenerlo en cuenta, porque si no, les convence la mamá, les convence el papá, la abuelita, dame vitaminas, doctor, debo dar, vienen todas acongojadas, y más aún porque la vecindad, la vecina de la derecha le dice una cosa, la de la izquierda otra, la del frente otra, y el médico, si no está bien preparado en esto también, le dice cualquier cosa, ¿no? Y no le aconseja adecuadamente. Entonces, muchas veces esto lleva pues a qué, come hijo, y de están tratando de dar, no quiere comer, su cuerpo no pide más, está en lo fisiológico lo que va comiendo. Entonces es importante esto, me detené un poquito, pero es importante conocer esto. La variedad de alimentos, la variedad de un día para otro, también de las preparaciones es importante. He tenido está con mojado ahí, ¿no? Cogiéndose la cara, la cabeza, pucha, me sirven pura verdura, dice, no. Esa es una de las cosas que muchos niños no lo aceptan. Entonces hay que enseñarle desde pequeños, comer la familia y también enseñarle al niño a que coma. No solo las verduras, por cierto, ¿no? Todo lo que ya mencioné anteriormente, combinado en ellos, ¿para qué? En cantidades adecuadas, ¿para qué? Eran las energías suficientes, producto de los carbohidratos, la grasa, proteínas, de los micronutrientes y vitaminas. Bueno, esto ya lo vimos. Entonces, en esta etapa de desarrollo de sus preferencias, ya dijimos, clasifica los alimentos entre los que le gustan y los que no le gustan. Así es. Y tiene que ver, pues, entonces, la forma de presentación, como visto en el plato, su aspecto, sabor, olor, por eso que hay que combinarle, ¿no? No ser la misma presentación todos los días. A la rutina cansa. Ya tiene capacidad para regular la ingesta de energía a lo largo del día. Es frecuente que haga varias tomas pequeñas a lo largo del día, pudiendo realizar al final del día un ingreso importante, adecuado a sus necesidades, ¿no? Y con unos alimentos que son los que prefiere y otros no, ¿no? Y otros no. Lo importante es que su consumo global sea el normal, ¿no? Lo que está indicado para ese. Los requerimientos, dicen, las proteínas deben aportar un 10 a 15% de las calorías de la dieta, ¿no? Las recomendaciones para ambos sexos, entre 1 a 3 años, dice, entre 1 a 3 años, 1.1 gramos por kilo día. Y disminuye a 0.95 gramos por kilo día hasta la adolescencia. Sin embargo, ustedes verán que entre 1.1 a 0.95 no hay mayor diferencia, ¿no es cierto?
Entonces podemos tomar un promedio, que desde la edad preescolar hasta la adolescencia, el requerimiento es 1 gramo de proteínas por kilogramo de peso por día. Según su peso, 1 gramo de proteínas por kilo por día. Así recordamos entonces ese requerimiento. Los carbohidratos deben aportar más o menos 50-55% de energía. La mayoría proceden de los cereales, vegetales, frutas, también del glucógeno de la carne y de la lactosa de la leche. 10% debe proceder de azúcares de absorción rápida, con la glucosa, la fructosa, sacarosa. Lo más normal posible, ¿no? Lo más natural posible. El 90% restante de los hidratos de carbono complejos de absorción lenta, ¿no? De los almidones. Las necesidades, 130 gramos por día para ambos sexos de carbohidratos. Importante que en la dieta ya haya fibra, ¿no? La fibra son carbohidratos complejos que no son digeribles por nuestro tubo digestivo, a diferencia de los mamíferos, ¿no? De los animales mamíferos, que con herbívoros, ¿no? De los herbívoros que sí lo digieren la fibra, ¿no? Como el principal componente de la celulosa. Necesidades de 2 a 3 años, 10 gramos por día, de 4 a 6 años, 25 gramos por día. Estos aumentan la motilidad intestinal, entonces combaten el estreñimiento, ¿no? Ayudan a retener agua, disminuyen la presión intraabdominal del colon, ¿no? Actúa también como resina de intercambio de iones, calcio, zinc, fierro, fija sales biliares, reduce el índice glucémico. Por tanto, es importante entonces en la prevención de enfermedades vasculares y en cáncer de colon la presencia de fibra en la dieta. Las grasas van a aportar un 30-35% restante de las calorías de la dieta. Son importantes para cubrir las necesidades energéticas de vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales. Hemos visto que los ácidos grasos esenciales son los poliinsaturados de cadena larga, el linoleico y el linolénico, ¿no? El linoleico, que está presente en cantidad importante en los huevos, y el linolénico en los peces de color de los pescados azules, ¿no? El atún, la caballa, la sardina, el salmón. Son fuentes importantes, ¿no? Y el linolénico está bastante presente en la cabeza de los pescados, ¿no? Pues un chilcano dice que sale sin necesidad de comerle o de destrozarle, pero algunos sí lo hacen. La cabecita del pescado con el hervor dice que sale el ácido el ácido linolénico, que es precursor de los omega 3, ¿no? Y se encuentra pues en la carne también, ¿no? De estos pescados que hemos mencionado. Minerales como el calcio, de 2 a 3 años, 500 miligramos por día, y aumenta, porque va de crecimiento también, para que aumente la talla de 4 a 6 años, 800 miligramos por día. Entonces, para el crecimiento óseo, ¿no? Prevención de osteoporosis, evita la hipoplasia también del esmalte dentario, y esto se logra más o menos con una ingesta de 500 centímetros de leche al día o sus derivados. Por eso es que a partir del 2.º año un niño debe tomar un promedio de 2 tazas por día. Si una taza de tamaño normal tiene 240 mililitros, 2 tazas son 400, casi los 500 que se requieren. Con el metabolismo del calcio, forma parte de las membranas celulares, de los neurotransmisores, ¿no? Es la forma en que se ahorra energía, ¿no? El ATP, ¿no? El adenosín trifosfato. Ayuda a formar tejido muscular. Las fuentes más importantes de fósforo pues son las legumbres, los frutos secos, ¿no? Importantes estos alimentos porque contienen otros minerales que son importantes, ¿no? Que equilibran también el metabolismo del fósforo. El hierro, recomendaciones de entre 7 y 10 miligramos por día.
Las fuentes de hierro más importantes son las carnes rojas, sobre todo, los huevos, los pescados, algunos cereales, ¿no? La lentejita serrana, las arvejas, las habas, algunas verduras como el brócoli, como lo que come el marino, ¿no? La espinaca, aunque esto debe comerse con cierta regularidad, ya dijimos en una clase, porque pueden producir metahemoglobinemia por su contenido de nitritos. No muy frecuente estas verduras de hoja verde, ¿no? Los hierros que se absorben mejor son los derivados de animal, ¿no? De las carnes rojas, de la leche, de los pescados. Los hierros de los cereales, cierta dificultad, por eso es que en algunos casos se recomienda, cuando se coma cereales, tomar su limonadita, su naranjada, o que el niño coma su frutita cítrica, para que la vitamina C le ayude a, ¿no?, a absorber el hierro de los cereales. Alimentación del niño escolar. En la edad escolar va pues entre los 6 a 11 años, ¿no? Los 6 a 11 años. En esta etapa el crecimiento es lento y estable. O sea, cada año casi va aumentando lo mismo, ¿no? Y se caracteriza también por la progresiva madurez biopsicosocial, porque ya va al colegio, ¿no es cierto? Aunque ya también pues los menores de 6 ya van al nido, ¿no? Van al jardín, pero ya en esta edad ya razonan, piensan mucho más, entonces hay mayor madurez biopsicosocial. Es de gran variabilidad, no todos los niños de esta edad tienen las mismas características en cuanto a comportamiento, ¿no? Hay bastante variación. Hay aquí, pues, aumento progresivo de las influencias externas a la familia, los amigos, la escuela, ya que a través de las redes sociales, con tecnologías de la información y la comunicación, ya ven una cosa, otra cosa, ¿no? Ya dicen, oh, yo quiero esto, llévame al mall, llévame esto. Y si nos dejamos convencer, fácil es, ay, mi hijito quiere esto, buen papá, buena mamá, sabe que están perjudicando en su alimentación adecuada, ¿no? O en algunas otras cosas que generen problemas, ¿no? No, que ya de chiquito quiere usar el aretito ahí, mucha por el barrio son machistas, empiezan a observarlo y a hacerle bullying, y el bullying le genera estrés, y el estrés le genera problemas en la alimentación, le genera problemas en la nutrición, y al final podemos tener problemas con su crecimiento y desarrollo. Bueno, dijimos que tiende a ser una edad más estable, el crecimiento más estable en esta edad, aumento de la talla entre 5 a 6 centímetros por año, aumento ponderal, aumento de peso promedio 2 kilogramos por año en los primeros años, 4 a 4.5 kilogramos cerca de la pubertad. O sea, en 6, 7, 8, 9 años, más o menos 2 kilogramos por año. De los 9 a 10, de 10 a 11, puede ser un poco más ya, hasta 4 a 4.5 kilogramos por año, ¿no? Hay aumento progresivo de la actividad intelectual, más exigencias en el colegio, ¿no? En la escuela. Mayor gasto calórico porque ya hay práctica deportiva incentivada en la escuela, en la educación física, o porque ya le gustó ir al fútbol, al fulbito, que es lo que más desarrollan los niños, ¿no? Ahora las niñas también, o van al gimnasio algunos, ya, otros hacen otro tipo de deportes, básquet, vóley, en fin, ¿no es cierto? Pero otros también son sedentarios. Ahí están con el celular, con la tablet, mirando la televisión, ¿no? Entonces hay esa variabilidad que deseamos, ¿no? Entonces, en función de estas actividades, el gasto calórico será mayor o menor. Hay aumento también de la ingesta alimentaria, ¿no? Aquí en esta etapa se adoptan ya las costumbres importadas de otros países, lo que venía diciendo, ¿no? Las hamburguesas, los snacks, los refrescos envasados, entre otros, que el choman, que las pícaras, ¿no? Chatarra, pues, definitivamente, ¿no? Y con eso le celebran el cumpleaños a los niños, ¿no? ¿Cómo se llama esto que ponen en la parte alta? La rompen la piñata y puro caramelo, galletas, y también eso trae las fuentes en la mesa.
Y en la noche se comen el cabrito, se comen el arroz con pasto los adultos, y a los niños les dan chatarra, ¿cierto? ¿Sí o no? Gaseos, en lugar de darle chicha morada, bocaditos mandados a preparar, ¿no es cierto? En algún lugar, o si hay alguien que prepare en la familia, prepárame bocaditos para darles a los niños, cosa más saludable, ¿no es cierto? Pero sí, pues, y esto lo ven por la televisión, la propaganda, incluye, ¿no? Kentucky, y así una serie de casas que hacen la propaganda y que les permiten, ¿no? Les permiten hacer esa propaganda cuando les permiten. En esta etapa también imitan los hábitos de los adultos y son muy influenciables por los amiguitos. Y vienen a la casa y dicen, mi amigo esto, mi amigo el otro, quieren lo mismo. Y si no están bien parados el papá, la mamá, se dejan convencer fácilmente y alteramos, trastocamos lo que debe recibir normalmente. Entonces, la distribución de las calorías en esta edad escolar es igual: hidratos de carbono, 50-55%, grasas 30-35%, y proteínas siempre en menor porcentaje, ¿no? Es un 15%. Las proteínas, ya dijimos, 0,95 gramos por kilo de peso por día. Pongámosle 1 gramo por kilo de peso por día. Según edad de entre 4 a 8 años, entre 9 a 13 años, ya para 13 años ya es adolescente, unos requerimientos de algunos micronutrientes. Por ejemplo, el calcio, los 4 a 8 años, 800, ¿no? Y aumenta a 1.300 miligramos por día ya entre los 9 a 13 años, ¿no? Mayor crecimiento óseo necesita, mayor crecimiento óseo necesita entonces su mayor calcio, ¿no? El hierro de 8 aumenta a 10 miligramos por día. El fósforo de 500 que dijimos en la etapa preescolar, igual que el calcio, aumenta a 1.250 miligramos por día. Reservar nuestra energía, pues en forma de ATP, ¿no? El zinc de 5 a 8 miligramos por día. Entonces, estos son los requerimientos en cuanto a proteínas y algunos micronutrientes. La vitamina D también es importante, ¿no? Previene el raquitismo. La Academia Americana de Pediatría recomienda la ingesta mínima de 400 unidades internacionales por día. Muy bien. Hemos hablado entonces de la etapa escolar, que es una etapa de crecimiento lento y casi igual de ganancia de peso y talla en todos los años, con diferencia ya en el último año, año y medio cercano a la adolescencia, aumenta un poco más el peso, ¿no? Aumenta más el peso. Pero la talla va aumentando la misma cantidad por año en esta etapa. Pasamos entonces a la etapa importantísima en la cual me encuentro, ¿no? En la cual se encuentran ustedes también. Ustedes son más viejitos, ya tienen más arriba de 21 años la mayoría, ¿no? 24, ya son jóvenes ya. Entonces, la adolescencia es el periodo que comprende la transición de la infancia a la vida adulta, ¿no? Inicia con la pubertad, alrededor de los, ¿no? Promedio, dice 9 años, 11 años, ¿no? Y termina sobre los 20 años cuando cesa el crecimiento biológico y la maduración psicosocial. Etapa compleja, aquí acontecen cambios importantes, ¿no? En la parte corporal, física, hormonal, sexual, y también en la parte social, psicoemocional. Entonces es una etapa compleja esta etapa. Y por tanto también hay problemas a veces con la alimentación. La alimentación en esta edad debe favorecer, como en todas las edades les dije, un adecuado crecimiento y desarrollo y promover hábitos de vida saludables para prevenir trastornos nutricionales en esta etapa y posteriores en la vida. Quizá esta etapa puede ser la última oportunidad de preparar nutricionalmente al joven para una vida adulta más sana. Uy, se dedicó ya a pedir chatarra en la secundaria también, ¿no? Pero ya llega más maduro, ¿no? Viene la secundaria, universidad, educación superior, van a madurar más. La debo comer más saludable, ¿no? Debo comer más saludable.
Entonces, es la última oportunidad de preparar, decía, repito, nutricionalmente al joven para una vida adulta más sana. Bueno, entonces decíamos, en esta etapa se producen cambios importantes en la composición corporal, ¿no es cierto? En los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Aumenta el ritmo de crecimiento en longitud, ¿no? Y aparecen los fenómenos más durativos que afectan el tamaño, la forma y la composición corporal. Procesos en que la nutrición es importantísimo. Juega un papel preponderante y determinante. La alimentación de los adolescentes, algunas generalidades. Ya dijimos que en los varones aumenta más la masa magra que en las mujeres. Por el contrario, en las mujeres aumenta más los depósitos grasos, ¿no? Los depósitos grasos. Esta diferencia en la composición corporal, entonces, también para influir en las necesidades nutricionales. El principal objetivo de este periodo de la vida es conseguir estado nutricional óptimo y mantener un ritmo de crecimiento adecuado en esta etapa final del crecimiento, que dicen que en mujeres es hasta los 18 y en varones hasta los 20 años. Bueno, les hago recordar, ustedes deben conocer ya por estudios o por su propia experiencia pasado la etapa de la adolescencia. En esta etapa también existen hábitos perjudiciales, ¿no? El consumo del cigarrillo, del tabaco, del alcohol, de drogas no aceptables socialmente o legalmente, estupefacientes, entre otros, ¿no? Estos influyen en la alimentación, ¿sí o no? Sí. Una tranca de amanecida, se está con el cuerpo malo, toma desayuno, ¿no? Quiere el ceviche a las 12, encima de que tiene una gastritis por alcohol, come el ceviche con limón, más gastritis. Y dice, no, para recuperar. ¿Recuperar qué? Valora más como cosa gástrica, ¿no es cierto? Entonces, estos hábitos también, o alguien que consume, se me ocurre, pues, cocaína, ¿no? Y la consume consuetudinariamente, o la marihuana, y sale del mundo real y está risueño, que se jaranea, está en otro mundo, se olvida hasta de comer, y a veces si llega ya a la dependencia, de hablar, ni comen, bajan de peso, ¿no? Es una carga familiar y no se alimentan adecuadamente. ¿No? Cáncer. Las recomendaciones nutricionales en esta edad, ¿no? Grasas del 30-35% de las calorías, proteínas, siempre bajo, 10 a 15% de las calorías, ¿no? Siendo el requerimiento entre 11 a 14 años más o menos 1 gramo por kilo, y de 14 a 18 años 0.9 gramos por kilo. Ahí casi cerca, por eso le decía, desde la etapa preescolar hasta el final de la adolescencia, 1 gramo por kilo día, ¿no? Si hay un poquito de exceso, sería 0.1 gramos, ¿no? Por kilo. Pues bueno, dirían, si ese exceso ya no se utiliza, se va a convertir en grasa y de la mala. O sea, tratar de ajustarse, ¿no? Pero con 1 gramo por kilo día no es demasiado. Los carbohidratos deben aportar 55-60%. Con tanto libro, estudiante de Derecho, para que después no haga una buena justicia,
¿no? Pero bueno, está con la chatarra ahí, o está con su sanguchita adecuado, con su lechuguita. De repente, ¿no? Ahí acá abajo está con su lechuga, sus frutos secos, sus verduritas, su queso. De repente, ¿no? Está estudiando y va comiendo para tener la energía necesaria. Porque de ahí va a salir a la universidad y en la universidad va a estar 6 horas, ya no hay para comer, no hay mucha plata para comprar cosas en la universidad. Se alimenta previamente bien. Una penúltima vista. Dos extremos quizá, ¿no? O dos situaciones en las que no deben ocurrir. Ese joven adolescente de la parte superior está con temor, está con miedo, con fobias, ¿no? ¿Qué pues será? Pero esas fobias, ese temor, también lo lleva a estrés. Al estar en estrés no va a alimentarse adecuadamente. Puede haber buen aporte de alimentos, pero su metabolismo no va a ser adecuado. Y si no hay buen aporte y encima no hay metabolismo adecuado, porque el estrés, el estar en negativo, le genera un metabolismo inadecuado, va a ser peor. Y probablemente, bueno, se ve un poco delgado, ¿no? De repente, no está alimentándose bien, pues, ¿no? Hay hiporexia nerviosa, ¿no? Hiporexia, y no hay buena ganancia de peso. En la otra vista, un joven aparente estar bien de salud, ¿no? Se le ve bien robusto, atlético. Sin embargo, está con una expresión que no le hace caso a la mamá o no sé quién es, ¿no? La que mira por otro lado. No se inmuta, como dicen ustedes, ¿no? Dice alguna gente. La mamá le habla, le explica, le estará diciendo, hoy tienes que comer, ¿qué haces saliendo todos los fines de semana? No estás estudiando como debe ser, cómo irás en la universidad, ¿no? Todo. Te pides plata y como no te da, te molestas así. ¿Para qué quieres tanta plata? Para llevar a Kentucky, a la costilla, a la enamorada, a la amiguita. O de repente pedirse a chupar, pedirse a tomar, ¿no? A consumir la droga. No debemos, pues, llegar a ello, ¿no? Sino que nuestros adolescentes, bien alimentados, bien nutridos, deben mostrar estos rostros. Como les he visto ayer parcialmente, a la gran mayoría, ¿no? No he visto rostros de preocupación en lo que he podido ver, algunos que están sin mascarilla, ¿no? En la clase y otros, bueno, con mascarilla. Vamos a ver próxima clase con respeto que lo merece, siendo unos minutitos nomás para ver esta cara limpia y pelada, como decía mi abuela. Mírame con la cara limpia y pelada, ¿por qué te agachas? Entonces, así, ¿no? Sonrientes, grupo de amigos, se han reunido en el campo deportivo de la universidad, o están en un paseo, en un picnic, ¿no? Se les ve bien nutridos. ¿Qué encontramos? Si vamos a comer los dulces, de repente, si hay las posibilidades. Pero eso es a lo que debemos proceder con nuestro aprendizaje de estos temas, que les decía ayer, como que no le damos mucha importancia, como que es para la enfermera, ella se encarga del crecimiento y desarrollo, y el médico no, pero sí, no, pucha, qué bacán, diagnostiqué una tifoidea, diagnostiqué una hepatitis B, también, lógico, satisfacción para el médico, pero mucho más satisfacción es que tú digas, he prevenido que se enferme este niño, que ha cumplido con todas sus vacunas contra la hepatitis B, empezando el nacimiento dentro de las primeras 24 horas. He prevenido las formas graves de tuberculosis porque le pusieron su BCG. Entonces, eso es lo importante. He prevenido enfermedades porque se ha alimentado adecuadamente estos niños en los primeros 6 meses, en los 6 meses a los 2 años, en la edad preescolar, en la edad escolar, en la edad adolescente, y se sigue alimentando adecuadamente en la edad. Eso es lo que debemos propender, jóvenes. Tenemos 5 minutitos
Los dejo que hagan alguna pregunta, pues, alguna participación. A ver. Jóvenes, ¿me están escuchando todavía? De repente, sí, ¿no? Sí, doctor. Bueno, ¿alguna cosa que aclarar? ¿Alguna pregunta? Háganmela. O alguna intervención de ustedes, de repente, ¿no? A ver. Alguien de ustedes es de Jaén. Mencionó ayer, ¿no? Era de Jaén. Qué rico el churumbo, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es de Jaén? A ver. Jaén o Jaena, me hace recordar su nombre. De paso estoy tomando lista a ver si está presente. Si me acuerdo quién es. A ver, ¿quién es de Jaén? Responda, por favor. No le ponemos falta, pues, en asistencia. Ah. Bueno, en Jaén hay una comida, ¿no? Que se llama churumbo. O sea, frijol con su plátano verde, ¿no? Un plátano verde especial que le ponen, ¿no? Algunos le adicionan carnes, algunos no. La carne está en el segundo, como se dice, la carne, el pescadito, en fin, para complementar, aunque la proteína está en el frijol, ¿no? En mi tierra particularmente ese plato no se llama churumbo y no lo hacen con frijol, lo hacen con arveja seca, no arveja verde, con su plátano verde, riquísimo, con su canchita. Por ejemplo, ese es un plato de cierta región, ¿no? Como el chámbar en Trujillo, ¿no? Pues, la alimentación también tiene que ver con la zona, la región de procedencia. Lo importante es que donde estemos analicemos qué es lo que está comiendo ese niño, qué es lo que está comiendo ese adolescente, ¿no? Si se está alimentando adecuadamente o no. La preparación puede diferir, ¿no? Puede diferir, pero siempre y cuando sean estos alimentos como naturales, que nos dan los nutrimentos naturales para una adecuada metabolismo, una adecuada alimentación, un adecuado consumo de energía para desarrollar nuestras actividades y para ir creciendo adecuadamente. Bueno, hemos hecho estas dos clases, de provecho para ustedes, reforzado con su seminario de ayer, el caso de la valoración nutricional. Esperamos que tengan las oportunidades de aplicar sus conocimientos para que sus competencias prácticas las adquieran de mejor, las adquieran mejor, ¿no? Las adquieran mejor esas competencias. Analizar con su historia clínica qué comió el día anterior para saber si está ingiriendo o no adecuadamente nutrientes. Y lo correlacionamos pues con su estado nutricional, que sí podemos hacer. Bien. Recordar que si no hay una buena alimentación puede haber anemia, y la anemia afecta fundamentalmente al cerebro, no solo al cerebro, oxígeno se necesita, que lo transporte la hemoglobina a todos los órganos de la economía, pero el que más se deteriora es el cerebro y puede haber limitaciones en el desempeño del niño, en sus diferentes etapas, del adolescente, del joven, del adulto mayor, del adulto mayor, del adulto, ¿no? Entonces, la alimentación es importantísima, pues, en todo ser vivo, en todo ser vivo. Y en el producto más grande de la creación que somos nosotros, que razonamos con mayor razón, para pensar, para razonar, sacar conclusiones, sugerencias, establecer proyectos, programas, ¿no?, de trabajo, en donde nos encontremos en este momento y en los posteriores días sucesivos de nuestra vida terrena. Muy bien. Un minutito más. ¿De repente alguien quiso alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Aquí nos veremos entonces el día jueves, creo, ¿no? En práctica. Bien. No hay preguntas. Gracias por haber